Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. 2, 18 al 29 de Apocalipsis. Pongámonos de pie por un momento, por favor, leemos esta porción y oramos. Dice así: el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Dios, en esta mañana una vez más estamos delante de ti, Señor Jesús, dándote gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor, porque tú nos permites en esta hora, Señor, congregarnos y escuchar tu palabra, Señor, que no son pensamientos míos, Dios, sino que es tu palabra, Señor, porque ahí lo dice claramente, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Señor. No soy yo la que he venido y he preparado este mensaje, Señor, sino que eres tú, oh Dios, el que ha preparado este momento, esta palabra, para este día, para esta hora, Señor, porque de alguna manera, Señor amado, quieres hablarnos, Señor. Tu palabra dice que Dios habla al hombre de muchas maneras, Señor, a través de sueños, a través de visiones, Padre, y tu palabra, Señor, es el método más efectivo, Señor, para hablarnos, Señor, para que nos veamos reflejados, Dios, en ese espejo, Señor Jesús, quiénes somos y en qué estamos fallando, Padre. Hoy, oh Dios amado, permitimos que seas tú el que nos hable a través de tu palabra, Señor, que sea el Espíritu de Dios quien está aquí en esta hora, hablando a cada corazón, a cada vida, Señor Jesús. Oh Padre, porque hoy tal vez me pueden menospreciar a mí, Señor, oh Dios, pero eres tú el que está hablando, Señor. Yo solamente soy un vaso, Señor Jesús, un vaso que me he dejado usar, oh Dios, para llevar tu palabra, Señor. Yo no soy nadie, Jesús, pero tú lo eres todo, Padre amado. Y nosotros no hemos venido a ver a un ser humano, hemos venido a escuchar tu voz, Señor, porque sabemos que tú todavía hablas. Oh Dios, en medio de un mundo, oh Dios, de violencia, un mundo perverso, oh Dios amado, todavía hay un remanente, todavía, Señor, hay personas que te amamos y creemos, Señor Jesús, que tú todavía hablas, que todavía hay personas que tienen oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Ciertamente mucha gente, Dios, no quiere escuchar tu palabra, Señor. Ciertamente mucha gente, Dios, se han alejado de ti, no quieren escuchar, hacen oídos sordos, Padre, a tu palabra, pero aún hay personas, Dios, no soy yo dispuesto a escuchar lo que tú quieras hablar, Señor. Por eso hoy te pido, habla, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo el que convenza, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor. Anhelamos esos días, Dios amado, en el cual, oh Dios amado, tú nos hablabas, en el cual tú hablabas y tú te movías, Señor Jesucristo. Anhelamos, Dios, esos momentos del primer amor, Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque tú estás aquí. Gracias por tu presencia. Dice tu palabra: Jehová está delante en su santo templo y calla delante de él toda la tierra, Señor. Hoy, oh Dios, callamos nuestras voces, Señor, para que seas tú el que nos hable, oh Dios, para que seas tú, Señor Jesús, el que habla en nuestro corazón, seas tú el que te muevas, Espíritu
oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Si usted ha venido dispuesto a escuchar la palabra de Dios, tenga la seguridad de que Dios le va a hablar. Amén. Amén. Bien, recordemos que vamos en una serie de 7 iglesias, ya vamos por la cuarta, por la misericordia de Dios. Nos quedarían faltando 3 y terminamos con esta serie de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Hoy es la cuarta, hoy nos toca el mensaje a Tiatira, y siempre, como les hablo acerca de la ciudad, para que sepamos de dónde se trata. Esta ciudad, ¿sí? Está ubicada, todavía existe con el nombre de Alquizar, todavía existe. Está en Turquía, ¿sí? en el Asia Menor. Ellas forman como medio círculo y ya ahí se va a hacer, con la cuarta iglesia se va cerrando como empieza pues la curva, ¿sí? Para cerrarse ese medio círculo. Bien, esta ciudad habitada entre 2 valles. Las ciudades antiguamente normalmente estaban en las partes altas, ¿sí? Para que los enemigos no las pudieran atacar, pero esta no, esta estaba entre valles. No era tan importante como las otras que hemos visto, que las otras eran centros políticos, centros religiosos, centro cultural. Esta era menos importante, ¿sí? Aunque tenía también lo suyo, que era ahí se fabricaban lo que eran las púrpuras, las telas, el algodón. Entonces, bueno, era importante por eso. Allí también empezaron los gremios, los sindicatos, ¿sí? Por ejemplo, existían las asociaciones, digamos, los panaderos en un gremio, los artesanos, los alfareros, y cada uno, digamos, se reunían, pero ellos tenían la particularidad de que ellos, al reunirse en sus asambleas, digámoslo así, ellos adoraban a sus ídolos. Digamos que cada gremio tenía un ídolo, ¿sí? al cual ellos adoraban. Y entonces imagínense la vida de los cristianos en ese lugar, qué difícil era, ¿cierto? Porque imagínense, para poder usted pertenecer a un trabajo, a un gremio, tener que ir a esos banquetes, ahí ya le tocaba decir a la persona, al cristiano, o voy, pertenezco, ¿cómo le hago? ¿Cierto? Para no participar de esas obras infructuosas, ¿cierto? De comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, esa era una dificultad que enfrentaban los cristianos en Tiatira, ¿sí? En el libro de Hechos 16:4 nos habla de una mujer llamada Lidia, que ella se convirtió, que ella era de esta ciudad de Tiatira, que ella se convirtió por la predicación del apóstol Pablo en Filipos, y se cree que ella fue la que llevó el evangelio a esta ciudad. Ella era vendedora de púrpura, o sea que ella era una empresaria que se convirtió a Cristo y probablemente hizo que su familia llegara a Cristo, y así se predicó, y así es como se levantó esta iglesia, ¿sí? Hoy en día en esta ciudad no hay iglesias cristianas, ¿sí? Recordemos que el evangelio por allá en Turquía es bien complicado. Allá, por ejemplo, si hacen una iglesia, lo sacan del lugar y se queda la ciudad sin iglesia cristiana. Pero sin embargo hay misioneros que de una u otra manera quieren llevar el mensaje. Hoy en día la ciudad cada día se va extendiendo, tiene como 170,000 habitantes, y las ruinas miden como una cuadrita nomás, ¿sí? De lo que era pues esta ciudad. Allí se adoraba a Apolo y se adoraba a Diana de los Efesios, ¿sí? Ahí habían templos a estos dioses. Bien, las personas de esta ciudad tenían una mala reputación de gente deshonrada. Bien, listo. Tiatira significa actividad sacrificial y va desde el año 500 al año 1500. Esta época de la iglesia, recordemos que en la iglesia que vimos Pérgamo anteriormente, se había ya unido la iglesia con el Estado, o sea, haciendo pues un matrimonio algo satánico, ¿cierto? Porque la iglesia y el Estado pues iban unidos. En esta época continuaba ya, ¿y qué pasaba? En este tiempo crearon lo que fue la cena del Señor, que este ritual, o sea, para ellos era un ritual, no es como para nosotros, que es algo sagrado, ¿cierto? Para ellos
ellos decían que se creó esta doctrina de la transustanciación. ¿Y qué es la transustanciación? Es creer que cuando usted se come el pan y se toma la copa, que literalmente se convierten en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. O sea, este es el cuerpo de Cristo y me lo estoy comiendo, ¿sí? Y esta es la sangre y me la estoy bebiendo. Y no es así, o sea, nosotros entendemos que es solamente un símbolo, ¿sí? Esa es la Santa Cena, es solo un símbolo, no es el cuerpo de Cristo que usted se está comiendo ni bebiendo la sangre de Cristo. Esta fue lo predominante durante esta época. Bien, entonces esto, digamos, en cuanto a la ciudad. Ahora sí vamos a lo que es el texto. Dice en el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Primero, ¿cómo se presenta? Leamos allí el versículo 18. El ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios. O sea, ¿quién está diciendo? ¿Quién está, primero que todo, quién está escribiendo la carta? Juan. Pero, bueno, sí, Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero ¿quién dictó la carta? El Hijo de Dios. O sea, mire, la Biblia, sabemos que la Biblia no fue dictada por Dios, ¿cierto? La Biblia, digamos, los 40 autores, aproximadamente cada uno lo escribió siendo como inspirado por el Espíritu Santo. Pero aquí el autor del libro de Apocalipsis es ¿quién? El Señor Jesucristo. Sí, recuerdan el capítulo 1, dice, usted vamos a ir unas hojitas, veamos el capítulo 1 que dice, la revelación de Jesucristo, es Jesucristo que se está revelando. Mire, el libro de Apocalipsis significa que el velo se descorre, lo que estaba oculto, el Señor lo revela y lo muestra, ¿sí? Al apóstol Juan el Señor se le muestra de una manera que él no lo había visto. Sí, ¿cómo lo había visto Juan? Al Señor Jesús. Lo había visto allí crucificado, ¿cierto? Lo vio sufriendo, lo vio de esta manera. Pero acá, y bueno, el apóstol Juan también lo vio resucitado. Pero aquí, en el libro de Apocalipsis, lo ve glorificado. Lo ve como ninguno, o sea, nadie antes había visto al Señor Jesús. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Sí, nos habla del poder y de la majestad. Y dice el apóstol Juan que cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. El apóstol Juan no pudo resistir la majestad de Jesucristo. Jesucristo ya no está ahí en una cruz clavado. Jesucristo no es esa persona que hoy que está sufriendo con dolores. O sea, Jesucristo sufre por nosotros, sí, por la humanidad. Él sufre de esa manera, pero Él ya está glorificado, Él ya está en gloria y majestad, y Él se está preparando. ¿Para qué? En nuestro tiempo. O sea, la dimensión de Dios y la dimensión nuestra no es la misma, no vivimos en un mismo plano, y a veces nos cuesta trabajo entender eso, ¿cierto? Nos cuesta, o sea, Cristo ya está glorificado, nosotros ya estamos con Él sentados en los lugares celestiales, nosotros ya estamos salvos. Si hemos creído en Él y perseveramos en Él, nosotros ya somos salvos. Sino que a veces de pronto a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, nuestro tiempo se llama Cronos, ¿cierto? Y nosotros estamos, cada que venimos a la iglesia estamos pendientes del Cronos, a ver qué hora es, ¿cierto? A ver qué hora es, a qué hora me voy, el almuerzo y todo. Mientras que los tiempos de Dios son diferentes, son el Kairos. Sí, aunque ese no es el tema, pero quiero llevarlos a esta palabra. Sí quiero que nos despertemos un poquito y sepamos la grandeza y la majestad del que nos está hablando. Primero dice, ¿quién? El Hijo de Dios. Ahí Jesucristo es el Hijo de Dios. Cualquier persona que le diga Jesucristo no es Dios, cualquier secta, eso es diabólico, eso no pertenece. Dice la Biblia que es el anticristo. Todos aquellos que dicen que Jesús no es Dios son anticristos. Porque Él dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice el que tiene ojos como llama de fuego. Mire, aquel que nos está hablando hoy está pendiente de nosotros, conoce todo acerca de nosotros. No hay nada que le podamos ocultar a Él. Nosotros podemos engañar a nuestra familia, a nuestro esposo, al pastor, al líder, a nuestro hermano, nosotros podemos engañar a que nosotros queramos y sí se comió el cuento de lo que le dije, ¿cierto? Eso lo podemos hacer nosotros. Pero mire, hay uno que tiene ojos como llamas de fuego. ¿Qué quiere decir? Que su mirada es penetrante, que nada se escapa a la mirada del Señor. A Dios nadie lo puede engañar. Sí, mire, nosotros podemos, hay personas que de pronto van a robar algo y miran para todos los lados a ver que nadie me esté mirando, pero se les olvida mirar para arriba, ¿cierto? Que ahí está, Él está mirando. Dice, sus ojos son como llamas de fuego. ¿Alguien ha visto a alguien semejante a este ser?
No lo hemos visto, ¿cierto? Y dice, y pies semejantes al bronce bruñido. O sea, sus pies son como bronce bruñido. Este metal está compuesto de dos metales, el bronce, de cobre y de estaño. Bruñido quiere decir pulido, brillante, resplandeciente, ¿sí? Y eso quiere decir juicio. Los pies de Dios están listos, de Jesucristo están listos para aplastar a todos sus enemigos, ¿sí? Los que hoy tal vez se burlan de la palabra. A ver, primero que todo, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Todo el que no es salvo, todo el que se burla. Y dentro de la iglesia también hay enemigos, ¿sí? No solamente a los de afuera, no, en la iglesia hay personas enemigas también, y lo estamos viendo, lo vamos a ver. Dice entonces, miren nada más y nada menos el que habla. Y dice, yo conozco tus obras. Sí, el Señor conoce nuestras obras. Ay, mire, puede ser una iglesia de poca importancia, ubicado tal vez en una ciudad no muy importante, pero de todas maneras Dios está viendo. No importa que esta iglesia no sea grande, Dios está viendo cada una de nuestras obras. Dice, amor. ¿Por qué se caracterizaba esta iglesia entonces? Por el amor. Mire, el amor es algo muy importante. Y si recordamos, la iglesia de Éfeso había perdido el amor. Esta iglesia no, esta iglesia continuaba amando al Señor. Ellos llegaban temprano, yo amo al Señor, lo adoraban de corazón, se humillaban, estaban en la presencia. O sea, esta iglesia amaba al Señor. Dice, yo conozco tu amor, tu fe. O sea, eran personas de fe, eran personas que primeramente escuchaban la palabra. La Biblia dice que la fe viene ¿cómo? Por el oír la palabra. O sea, que era una iglesia que se congregaba. Para podernos nosotros llenar de fe, debemos estar en la iglesia escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Por eso aquellos hermanos que se quedan en la casa, ¿ustedes creen que se están llenando de fe? ¿O de otras cosas? Más fácil se llena uno de otras cosas, ¿cierto? Pero si viene uno a la iglesia, lo más probable es que se llene de fe. Dice, y servicio. Es decir, estas personas trabajaban, no eran perezosos. Los de Tiatira no si les decían, hermanos, hay que hacer esto, ellos estaban ahí dispuestos, amén, aquí estamos. O sea, ellos servían con gozo, con alegría y sobre todo que tenían amor. Y dice, y tu paciencia. Mire, para ser cristiano se necesita hacer paciencia. ¿Por qué? Porque en medio de aflicciones, en medio de que no vemos los resultados que queremos ver, necesitamos tener paciencia para seguir en el Evangelio de Cristo. Aguante, resistencia, ¿cierto? Se necesita, porque ¿cuántas personas no abandonan el barco, como decimos, ¿cierto? No abandonan la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la paciencia, porque ven dificultades, porque ven fallas, ven problemas, ven errores en otros y no aguantan. No, ya se me acabó mi paciencia. No, es que allá somos pecadores, es que esto y lo otro, y se van, ¿cierto? Pero mire, esta iglesia, a pesar de todo lo que tenían que soportar en medio de esa ciudad, ellos fueron pacientes y perseveraron en la palabra de Dios. Es lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida. Debemos de perseverar a pesar de las situaciones difíciles. Debemos siempre permanecer en el camino del Señor. No hay razón para volver atrás. Dice, paciencia, dice, y estamos en el 19, dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué bueno es esto. Qué bueno es que ellos empezaron de pronto suavecito, empezaron poco a poco, pero que fueron aumentando. A medida que pasaba el tiempo, aumentaron en obras, eran mayores. Y lo mejor de todo, que era en amor. Y si recordamos a Éfeso, que fue la primera iglesia que vimos, era lo contrario. El Señor les dice a los de Éfeso, mire, ustedes vuelvan a sus primeras obras, a las obras primeras, porque ustedes ya no me aman. El Señor Jesús se quejaba de la iglesia de Éfeso de que ya no lo amaban, ¿cierto? Pero aquí lo contrario, aquí con las obras continuaron. Entonces, qué bueno uno empezar de pronto bajo, pero ir aumentando en obras. Eso lo podemos hacer también nosotros. Que si hoy evangelizamos hoy, por ejemplo, mañana lo hacemos y aumentamos. O sea, no paramos las obras, sino que aumentamos en obras, pero sobre todo ¿en qué? En amor. Sí, o sea, que no nos olvidemos del amor, ¿no? Lo principal es el amor. Las obras son muy importantes, pero lo principal que es el amor. Bien, vamos al versículo 20. Bueno, hasta ahí está todo. Hasta ahí está todo lo bueno. Sí, hasta ahí lo bueno. Lo que la iglesia quiere escuchar.
A ver, yo les hago una pregunta. Hasta ahí, ¿ustedes quisieran estar en una iglesia así? Que tiene amor, que tiene buenas obras, que es paciente, que tiene fe. ¿Sí quisieran estar en una iglesia así o no? Ahí estamos. Amén. O sea, sí quisiéramos estar en una iglesia, ¿cierto? Que haga todo esto. Pero aquí viene lo malo, ¿sí? Bueno, aquí viene lo malo y lo que el Señor dice. Dice que no hay bonito sin su pero, ¿cierto? Para los que quieren el mal, para Bueno. los que no queremos el mal. Versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya aquí había un problema interno, ¿sí? Ya empezó, había una mujer Jezabel. Y bueno, ¿quién es esta mujer? Para los que de pronto no leen la Biblia. En el Antiguo Testamento nos habla de Jezabel. Jezabel fue una reina, ¿sí? Hija de un rey sidonio, ¿sí? Que ella se casó con el rey de Israel Acab, pero esta reina fue muy, muy mala. De los monstruos que habla la Biblia, esta reina. Sí, ella seducía a los profetas de Dios, ella mandó a matar al profeta Elías, mejor dicho, ¿qué más les puedo decir de ella? Una vez un hombre tenía, el rey, su esposo, se antojó de una viña. Ay, es que esa viña tan linda. Entonces él estaba triste porque este hombre llamado Nabot no se la quiso vender, ¿sí? Entonces estaba triste. Cuando ella lo vio que estaba triste, fue inmediatamente: ¿pero por qué estás triste? No, lo que pasa es que esta viña y tal. Digo, pero ¿cómo, si tú eres el rey? O sea, si tú eres el rey, ¿por qué vas a estar triste? ¿Y saben qué hizo esta malvada mujer? Mandó a matar a Nabot. Y cuando ya lo mató, entonces le dijo al esposo: mira, ya puedes tomar posesión, ya es tuya. Y el rey, un hombre que se dejaba manipular de ella, así fue, tomó esa viña. Pero esta mujer fue mala, no le importaba matar al que tuviera que matar, no le importaba nada. O sea, ella mezcló, hizo que se mezclara la adoración a Dios y la adoración a los Baales. Allá se adoraba a Astarte, se adoraba a Sera y a los Baales. Esta era la adoración que el pueblo cayó, el pueblo de Israel cayó bajo la manipulación de esta mujer, una mujer mala, pecadora, perversa, ¿sí? Vemos que en la Biblia hay otras mujeres, incluso yo tuve una nieta llamada Talía, que igual fue malísima, también hizo matar a su propio nieto, mató a su propio nieto para ella quedarse con el trono. O sea, de Jezabel, un monstruo total. Entonces la Biblia hace referencia aquí a esa misma corriente, ¿sí? A esa misma enseñanza, y dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. O sea, ella no era profetiza, pero se decía. ¿Sí? ¿Se decía para qué? Dice: enseña y seduzca a mi siervo. O sea, Jezabel en esa iglesia tenía también parte, y ella enseñaba a la iglesia, porque ahí dice: enseñe. O sea, que le daban la participación también a ella. Mire, aquí hay un error grave. ¿Y cuál es? Que permitir que lleguen falsas doctrinas a la iglesia. O sea, esta iglesia permitió que llegaran las doctrinas de Jezabel. Dice la Biblia que hay doctrinas de demonios, ¿cierto? En medio de la sana doctrina existen doctrinas de demonios, y aquí podemos ver una de ellas. Dice: ella enseñaba a los siervos a fornicar. Ella les decía: miren, si ustedes tienen que ir a estos banquetes, no hay problema, ustedes simplemente oran y ustedes se pueden comer todo lo que ahí les ofrezcan, que no pasa nada, no hay problema. O sea, ella enseñaba que se podía comer de lo que se le ofrecía a todos esos ídolos, al dios Apolo, a la diosa Diana, a los efesios, ¿sí? O Artemisa. Ella decía: no hay ningún problema. Pero ¿qué dice el Señor? Que no podemos comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. O sea, no hay ninguna comunión entre Dios y el diablo. O somos luz o somos tinieblas. Pero ella quería mezclar, diciéndole a los hijos de Dios: ustedes pueden ir, ustedes pueden comer, que no hay ningún problema, no pasa nada. Sí, miren, llegan las fiestas de Navidad. ¿Qué va a pasar con los cristianos que le dejan? No pasa nada, yo voy a
allá para estar con mi familia, si ellos están tomando. Había una pastora que yo recuerdo que ella dice, no, yo estoy con mi familia, ella se quedaba todo el 24, el 31 con la familia, no, yo no los dejo a ellos. Ella tenía que escuchar toda su música, o sea, estar todo ahí todo el tiempo que por estar con ellos. ¿Pero usted cree que un hijo de Dios debe hacer eso? ¿Debe estar cuidando a un borracho? Claro que no, nosotros somos diferentes, nosotros debemos de estar en la congregación buscando del Señor. Entonces aquí dice, versículo 21, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren, déjeme decirle que todo tiene su tiempo. Dios tiene un límite de tiempo, ¿sí? Dios da un tiempo, cada uno de nosotros tiene un tiempo que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para arrepentirnos. A cada uno Dios nos da un tiempo de arrepentimiento, ¿cierto? Aquí está diciendo, le he dado tiempo para que se arrepienta. A usted, con nombre propio, escuche su nombre. Te he dado tiempo para que te arrepientas. El Señor le está diciendo, yo a usted, como usted se llame, cambia ahí su nombre. Aquí era Jezabel, aquí es su nombre, cámbialo por su nombre. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ¿qué ha pasado? No ha querido arrepentir. Y ella estaba dentro de la iglesia, ¿sí? Jezabel estaba dentro de la iglesia seduciendo. Así el Señor nos está hablando hoy. Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos de nuestra maldad. Ya usted verá si lo toma o lo deja. Dios tiene su límite, ¿sí? Dios tiene un límite. Llega el momento en que Dios dice, no más. No más, hasta aquí llegó, ya te he hablado muchas veces y de muchas maneras. Si no te quieres arrepentir, allá usted, allá cada cual. Dice, no quiere arrepentirse de su fornicación, o sea, sigue en lo mismo. Esta mujer enseñando y tenía discípulos también. Versículo 22 dice, he aquí, yo la robo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué es lo que viene? Viene castigo en la cama. Así como ella amó, y ellos, estas personas amaron la fornicación, amaron la cama sucia de la fornicación, así también, bueno, les gusta mucho la cama sucia, vaya también a sufrir allá enfermedad y muerte, ¿sí? Esto es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Aman la fornicación, pues a la cama son arrojados. Mire, a la mujer, a la Jezabel original, la que habla en el Antiguo Testamento, la muerte de ella fue que fue empujada, ¿sí? desde un balcón. Y dice que ella murió así, que los perros la vinieron a lamer, prácticamente la despedazaron, ¿sí? Esta fue la muerte de Jezabel. Y aquí también similar, dice, yo la arrojo en cama. Y no solamente a ella, sino a quién. Dice, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, todo aquel que se deja engañar y seducir de las obras de Jezabel, también va al sufrimiento con ella. Y versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. O sea que esta mujer tenía hijos naturales, tenía personas que escuchaban su mensaje y también tenía hijos propios que estaban andando en esta doctrina y estaban enseñando y seduciendo al pueblo de Dios a hacer lo malo. Dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mire, esto ¿para qué servía todo esto? Para que las demás iglesias se dieran cuenta de que Dios es un Dios celoso y que Él no admite el pecado. Que Dios, mire, el pecado grave de esta iglesia, ¿cuál es? Que eran tolerantes al pecado. Ellos toleraron a esta falsa doctrina. Es como un cáncer en medio de la iglesia. ¿Qué debió la iglesia hacer? Nomás vio esto. ¿Qué debieron hacer? Debieron haber sacado ese cáncer de la iglesia, ¿sí? Recordemos algo. Mire, la iglesia de Tiatira es prácticamente opuesta a la iglesia de Éfeso. Recordemos que la iglesia, vamos atrasito. La iglesia de Éfeso dice que, estamos en el mismo capítulo,
Mire, dice que ellos habían probado, versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso estaba muy pendiente de la doctrina, que se enseñara lo que era, y cuando veían que había un falso maestro, un falso apóstol, ¿qué hacían? Lo sacaban de la iglesia. O sea, ahí en la iglesia de Éfeso no permitían las falsas doctrinas, mientras que aquí en Tiatira vemos que sí están permitiendo a Jezabel enseñar, a esa falsa maestra, a esa falsa profetisa, que enseñara y que sedujera a los hijos de Dios. Sí, entonces mire que es lo opuesto, es todo lo opuesto. Les hago una pregunta, ¿qué es más importante, el amor o la verdad? El La amor. verdad. A ver, ¿cuál es más importante, el amor o la verdad? Los del Éfeso tenían la verdad, pero habían perdido el amor. Ellos tenían el amor, pero habían perdido la verdad. ¿Qué es más importante? Las dos van de la mano, no podemos dejar la una, o sea, tomar una y dejar otra, no, las dos van de la mano. Sí, la verdad es principal, las dos cosas. Nosotros debemos amar a Dios, pero debemos andar en la verdad. ¿Sí? No podemos dejar a un lado la buena doctrina, la sana doctrina, no, debemos amar, pero también estar en la verdad. Que si algún falso profeta viene a enseñarnos algo diferente, nosotros como corderitos, sí, yo lo creo, sí, así es, amén, amén. Hay personas que a todo le dicen amén. Si no disciernen cuál es la sana doctrina y cuál es la buena doctrina. Pero ¿por qué no disciernen? Porque no leen la Biblia, porque no les gusta la palabra, porque le prefieren hacer otras cosas. Cuando usted se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que coge? ¿Es la Biblia o es el celular? Yo le hago esa pregunta. ¿Qué es lo primero que cogemos por la mañana? La Biblia del celular, pero no digan así, aquí en el celular está la Biblia. No, usted sabe qué es lo primero que usted hace en la mañana. Usted sabe si está permitiendo que a su vida lleguen falsas doctrinas. El Señor desea que nosotros estemos empapados, pero de la palabra, que si llega algún falso profeta, algún falso maestro, podamos decir, no, esto no es de Dios, y tengamos el discernimiento y saber quién nos está hablando verdad y quién es un falso. Eso es, la iglesia de Tiatira había permitido, mire, tenían mucho amor y muchas buenas obras, pero ellos habían permitido que la falsa doctrina, que la mundanalidad se metiera a la iglesia. Y ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema, ¿por qué? Porque ¿qué les esperaba? Un tremendo castigo, ¿cierto? Primeramente, el primer castigo está ahí en la cama, ¿cierto? Que van a ser arrojados a la cama, sufrir enfermedad, pero luego van a ser arrojados ¿a dónde? Al mismo lago de fuego, que es la muerte segunda. Y ninguno de nosotros quiere ir a ese lugar. Tal vez nosotros decimos, quién sabe cómo sea ese lugar, nadie se ha muerto y ha vuelto a la vida, pero la Biblia sí lo dice, yo sí creo lo que dice la Biblia, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago del fuego. Y es una palabra dura y tal vez, no me hablen de eso, no me hablen de condenación. Mire, si yo no les digo eso, entonces ¿quién más se los va a decir? Yo los digo, ¿por qué? Porque los amo. El Señor Jesús habló del infierno, del lago de fuego, más que del cielo. ¿Por qué? Para evitarnos que vamos allá. Es una palabra dura, pero es una palabra con amor. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo, porque todavía hay esperanza, hay oportunidad, amados hermanos. Si alguno de nosotros está en alguno de estos pecados de fornicación, de idolatría. Idolatría no es solamente una imagen de la Virgen, no, idolatría es si amo primero más a mi hijo, más a mi familia, que a Dios, eso es idolatría. Y el apóstol Juan dijo, amados, guardaos de los ídolos, que nadie ocupa el lugar de Dios. Hay personas que no vienen a la iglesia por el trabajo, porque no, es que estoy trabajando, ¿cierto? Y ponen en primer lugar su trabajo. O sea, es un ídolo. Los hijos, no, es que, o la familia, no, llegó mi familia, yo los atiendo primero. No, si viene una visita a la hora del culto, ¿qué haga? Tráigalo. Antes tráigalo, pero no permita que nadie le robe la bendición, la palabra que Dios tiene para usted. Sí, y mire, yo no les hablo lo que yo quiero. Yo no preparo el mensaje de acuerdo a cada uno, a ver, yo voy a la casa de tal para hablar. No, nosotros, o sea, el que toca. El mensaje que toca el día de hoy es este, ¿sí? Y es un mensaje fuerte, pero es un mensaje ¿para qué? Para alentarnos, para motivarnos, para que el Señor nos convenza mejor de en qué estamos fallando y que veamos nuestra realidad, porque el juicio viene. El Señor, ¿cómo se presentó? Como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y esos pies semejantes son ¿para qué? Para aplastar a todos sus enemigos. Continuamos allí.
dice, Dios acá, dice, las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, ¿sí? Aquí en el original griego no dice mente, sino riñones, porque los riñones son la sede de las emociones según el pensamiento judío, y el corazón es la sede de los pensamientos, y Dios va a dar a cada uno según sus obras. Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mire, hemos hablado de Jezabel, ¿cierto? Ella anticipa a la ramera que nos hablará más adelante el libro de Apocalipsis. Y Balaán representa, hoy no vimos a Balaán, sino la clase pasada, dice, representa al falso profeta. Pero mire, entre Jezabel y Balaán, la reina Jezabel es aún peor. ¿Saben por qué? Porque Balaán podía aconsejar, podía profetizar, enseñar, ¿cierto? Aconsejar de cómo se pecaba, pero Jezabel tiene el poder de enseñar y tiene el poder de mandar, porque eso hacía, ella cuando era la reina, ella tenía el poder de muchas cosas, o sea que el poder de Jezabel es aún mayor que el de la influencia que Balaán. Dice, pero aquí nos está hablando de un grupo en Tiatira que ellos estaban bien, ellos no habían conocido hasta, dice, las profundidades de Satanás. Bueno, ¿qué son las profundidades de Satanás? Bueno, podemos decir que es como una iniciación a conocer los secretos de Satanás, ¿sí? Misterios reservados a los iniciados en el ocultismo de la gnosis, ¿sí? En este tiempo ya existía lo que era el gnosticismo. ¿Qué decía esta falsa doctrina? Que usted puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera, que el cuerpo ya es malo de por sí, que lo importante es el espíritu, que lo que va, el alma, el espíritu, que cuando usted muere es su alma la que va al cielo, que este cuerpo no pasa nada, usted puede hacer lo que quiera, usted puede comer, fornicar, mentir, robar, que este cuerpo que no pasa nada. Sí, eso es lo que enseñaban allí. ¿Usted cree que esto es verdad? La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él, ¿cierto? Y mire que aquí nos hablaba, primero, en una de las iglesias, a la iglesia Esmirno nos habló de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes eran? Personas, ¿cierto? Que se decían judíos, pero no lo eran sinagogas de Satanás. También en el mensaje a Pérgamo vimos acerca del trono de Satanás, que estaba en esta ciudad, y hablamos un poquito sobre eso. Pero hoy estamos viendo que las profundidades de Satanás, o sea, gente que le gusta el ocultismo dentro de la iglesia. Usted puede decir, uy, ¿cómo es posible? Recordemos que ellos se habían desviado de la verdad. Ellos tenían amor y tenían muchas buenas obras, sí, pero se habían desviado de la verdad. O sea que el Satanás estaba ahí metido en la iglesia. Sí, muchos habían iniciado en el satanismo. ¿Y qué pasó? La iglesia había perdido el discernimiento y dejaban que entrara, que predicaran. Y tal vez ese cáncer que había malo, esas personas que ya habían dejado eso y se habían iniciado en el satanismo, tal vez estaban enseñando a otros. ¿Y el propósito cuál era? El propósito de Satanás, ¿cuál es? Acabar con toda la iglesia. Sí, que si hay un cáncer en la iglesia, hay que extirparlo inmediatamente. Si usted ve que alguien está enseñando una falsa doctrina, una falsa enseñanza, ¿qué debe hacer usted? Debe poner un alto, decir, no, esto no es de Dios, vamos a mirar a la luz de la palabra y sacar eso. ¿Por qué? Porque contamina a los que están bien. Pero mire que dice aquí, dice en el versículo, pero había unos que no tenían esa doctrina y no se habían dejado contaminar. Dice el Señor, le dijo, si ustedes están bien, tranquilos, no hay problema, el problema no es con ustedes, estén tranquilos, no les voy a poner otra carga. Es que a Dios Dios, el propósito de Dios no es que nosotros nos sintamos pues con una carga tan pesada que no la podemos llevar. No haga, no. Simplemente el Señor nos dejó los parámetros de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. El Señor nos dijo que nos abstengamos de ¿qué? De lo ahogado, de la sangre y de lo sacrificado a los ídolos. Dijo, ya no les impongo más cargas. Ustedes pueden comer de todo. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Ustedes pueden comer cerdo, usted puede comer camarones, bagre, ¿cierto? Que eran animales inmundos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenían escamas, ¿cierto? Pero el Señor les dijo, ya esas cargas ya no se las voy a imponer más a la iglesia, ¿no? Para los judíos es un mandamiento perpetuo, ¿cierto? Pero para la iglesia no. Pero sí abstengámonos de ¿qué? De lo ahogado de la sangre. La sangre es algo que también debemos de abstenernos
de comer, eso no es nada, ¿cierto? Dejar de comer rellena no es nada, ¿cierto? Y lo sacrificado a los ídolos. Si usted sabe que algo fue sacrificado a un demonio, ¿cierto? Pero en nuestros días, ¿cómo lo podemos ver? Parrandas, las fiestas. Las primeras comuniones, ¿cierto? Es que es una comunión. Y resulta que se la están ofreciendo al mismo Satanás, los bautizos, ¿cierto? En niños. Nosotros sabemos que la Biblia habla del bautismo, pero en adultos, ¿cierto? Bueno, dice acá. Dice, pero versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mira, si usted está bien en el Señor, si usted está amando al Señor, si usted está perseverando en el Señor, ¿qué es lo que le dice el Señor? Reténgalo, cójalo fuerte, que no se le vaya. Sí, que si aún usted está asistiendo, que si aún usted está perseverando a pesar de las situaciones, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que sea, pero usted está perseverando en el Señor, ¿qué le dice el Señor? Reténgalo. El Señor no le pone ninguna otra carga más que retenga, que permanezca firme hasta la venida del Señor Jesús. Amén. Ese es nuestro propósito, eso es nuestra meta, estar firme hasta que Cristo venga por su iglesia. Sea que vivamos, sea que muramos, de Cristo somos y a Él le pertenecemos. Amén. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de la vida, amado hermano. Créaselo, amado hermano. Créaselo que el Señor le va a dar la corona de la vida. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, ¿cierto? Entonces ahí está hablando del reino eterno de nuestro Dios. ¿Usted sabía que Dios nos dio un reino? ¿Usted sabía que Dios ya nos dio un reino? ¿Sí lo sabían? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? ¿No lo sabía? Bueno, dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea, pero todavía no, calma. El reino de Dios sí ya vino, pero espere que le va a llegar su tiempo. Espere que usted va a mire, si no me la cree, vamos a leer, porque es que dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre la nación. O sea que, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes sobre las naciones, el reino de Cristo, el reino milenial de Cristo. Cristo viene a establecer su reino. Recordemos una cosa, mire, los reinos de este mundo actualmente, ¿a quién le pertenecen? ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás es el Dios de este mundo, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecaron, entregaron lo que Dios entregó el reino a quién, a Adán y Eva, ¿cierto? El gobierno de la tierra, lo entregó en sus manos. Y cuando ellos pecaron, ese reino lo cogió Satanás, se hizo dueño, ¿cierto? De algo que no le pertenece. O sea, no es que le pertenezcan a él lo cogió porque recordemos que es el engañador, el mentiroso, el ladrón. Él es el usurpador. Todo lo que Dios hizo para restaurar la tierra, poniendo al hombre en la tierra, Él quiso venir y robárselo. Sí, se lo robó al hombre. Y en Apocalipsis 11:15, yo quiero que lo leamos por favor. Apocalipsis 11:15. Llegará un momento en que esos reinos van a ser devueltos al Señor Jesús. 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, llegará un momento en que los reinos de este mundo, aquí en la tierra, en esta tierra que todavía existe, no el nuevo cielo y la nueva tierra, no antes de eso, aquí en esta tierra de ahora, de maldad y de pecado, van a ser devueltos al Señor Jesucristo. Sí, el Señor va a restaurar la tierra, sí, para su reino milenial. Pero dice que la Biblia que si usted es fiel al Señor, usted va a reinar sobre las naciones. Es para los que son fieles, para los que permanezcan. Y dice, la va a regir con vara de hierro, es decir, lo va a pastorear, va a ser como pastorear con firmeza. Mire, todo aquel que no se quiera someter a Cristo, a su gobierno, va a ser una dictadura, sí, pero no para mal, porque no es que yo que no, Jesucristo viene a establecer una dictadura para bien. Todo aquel que no se quiera someter a Cristo, ¿qué va a pasar? Va a ser puesto
así como el que ¿quién está hablando? El que tiene los pies como bronce bruñido, así como el barro, así como dice que el alfarero coge esas vasijas que no están bien hechas, las coge y las desmenuza. Asimismo viene a regir sobre la tierra. Dice, y serán quebradas como vaso de alfarero. Todo aquel rebelde y desobediente, todas las naciones que no se quieran someter a Cristo, dice, usted y yo tenemos autoridad, vamos a tener esa autoridad sobre todas esas naciones. Dice, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahora sí, nos quedan 2 versículos. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ahora sí era la pregunta que yo les hacía al principio. Que para qué queremos ir al cielo. Sí, aquí está. ¿Para qué queremos ir al cielo? Dice, y le daré la estrella de la mañana. Sí, la estrella. ¿Quién es la estrella de la mañana? Yo hago esa pregunta. Jesucristo. Jesucristo es la estrella de la mañana. O sea, mire, una recompensa buena es, usted va a ser gobernante, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo se sentiría usted si se da cuenta que fue elegido presidente sin haberse lanzado pues feliz, ¿cómo así que presidente? No, ¿cierto? Pero mire, la Biblia nos está hablando de un reino, ¿cierto? De gobierno. No en esta tierra ahorita, no, ahorita no, pronto sí, pero no todavía. En el gobierno de Cristo, que es el gobierno más importante, el gobierno donde va a haber justicia, sí, donde no va a haber hambre. Ahorita hay hambres, ahora hay muertes, ahora hay escasez, hay injusticia. En el gobierno de Cristo nada de eso va a existir, va a haber abundancia de alimentos. O sea, Cristo viene a gobernar como nunca nadie antes ha gobernado. Va a ser semejante y aún mucho mejor al gobierno que tuvo el rey Salomón. Mire que durante los años del gobierno de Salomón dice que fue la época de oro de Israel, donde la plata no la apreciaban. ¿Por qué? Porque había oro en abundancia. ¿Usted se imagina cuando Cristo gobierne en la tierra? Cuando sea el mismo Dios con justicia, ¿cómo habrá de abundancia en las naciones? Dice que comeremos de las riquezas de las naciones. Los frutos, si ahora usted que hay frutos buenos, grandes, frutos pues codiciables, digámoslo así. Imagínense en esta época donde Cristo va a permitir que todo florezca, todo va a ser en abundancia, mucho mejor que la tierra prometida, ¿sí? Que fluía leche y miel. Vuelven esos tiempos, vuelven los tiempos buenos para la tierra, vuelven esos tiempos. Usted y yo vamos a ser gobernantes, pero mejor que todo eso, lo mejor que podemos recibir es a Jesucristo. Y si alguno de nosotros desea ir al cielo simplemente por ser salvo, por no sufrir, piense en esto. Piense que lo más importante de ir al cielo es ver cara a cara al Señor Jesús. Eso es lo mejor, eso es lo más importante. Es el motivo, para mí es lo más importante de la vida. O sea, yo cada día que me levanto, que sé que vivo, respiro, ¿cierto? ¿Es por qué? Porque Jesús, un día te voy a ver. Aguantamos muchas cosas, muchos problemas, muchas aflicciones, muchas tribulaciones, sí, pero un día todo eso va a quedar olvidado totalmente, el día que estemos cara a cara del Señor Jesús. O sea, si ese no es el propósito de su vida, piénselo, amado hermano. No le estoy diciendo, lo que quiero decir es enamórese de Jesús. Enamorémonos más de Jesús. Que nuestro deseo de venir a este lugar sea, Señor, un día yo te voy a ver, un día voy a estar cerca de ti. Ese es mi propósito. Dice, le daré la estrella de la mañana. ¿No es lo más importante, amado hermano? ¿No es más importante que tener una casa en el cielo, una morada en el cielo? ¿No es más importante que cualquier otra cosa ver a Jesús? Ver a nuestro Salvador, aquel que murió por nosotros. Si lo cree, amado hermano, si lo desea, si lo anhela, si desea, o sea, el que no desea a Jesucristo, ahí sí verdaderamente me perdona, pero está perdiendo el tiempo. Si su deseo no es ver a Jesús cara a cara, entonces mediten eso. Estemos de pie, amados hermanos. Estemos de pie, que es muy importante amar a Jesús. Dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero recordemos algo, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie podrá ver a Jesús sin santidad. Entonces yo quiero